Amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Todopoderoso. Que la paz y el amor de Dios pueda reposar sobre la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Nuevamente, hermanos, estamos reunidos en esta ocasión para poder continuar con el estudio bíblico que habíamos empezado acerca de el nuevo orden mundial, el gobierno de la bestia, ¿verdad? Hemos visto ya muchos aspectos acerca de este nuevo orden mundial, aunque sí es muy amplio y para poder abarcar completamente todos los detalles nos llevaría mucho tiempo, pero hemos tratado en lo posible, a grosso modo, de poder tener un entendimiento de aquello de lo cual diríamos no es que va a venir, porque ya estamos viviendo en ese nuevo orden mundial. Ya estamos, hermanos, viviendo en ese nuevo gobierno mundial. Amén. Así que ya inició la plataforma, ya se está edificando, ¿verdad? Para que solamente lo único que faltaría es que aparezca este hombre al cual pues la humanidad y los gobernantes del mundo entero le entregarán su poder, su autoridad, para que gobierne a toda la humanidad, en medio de un caos en la cual pues la humanidad entera pedirá su Mesías. No al Mesías, pedirán su Mesías, o sea, su Salvador. Recuerde que la figura mesiánica es una figura que tenía el pueblo de Israel. Y cuando hablamos del Mesías, estamos hablando del ungido. La palabra Mashiach significa eso. Mashiach significa ungido. En griegos se dice Christos, Christos, ¿verdad? Y en español, bueno, fue transliteralizado como Cristo del griego y como Mesías del hebreo. Pero que todos estos tienen un significado, ¿verdad? Y lo que significa es ungido. Obviamente que esta palabra no solamente se utiliza para referirse a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús como el ungido del Señor, sino a muchos personajes, ¿no? En la Biblia pues tenemos personajes que fueron ungidos con el óleo de la unción, ¿verdad? Los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos, entonces a ellos se les llama ungidos también, se les llama Mashiach. Pero de todos los ungidos hay uno que la escritura llama el ungido, ¿ok? El ungido. Y la figura mesiánica es que ese hermano gira en torno a un varón que Dios habría de enviar, ¿okay? En un determinado tiempo de la historia de la humanidad, que Dios habría de enviar para traer liberación al pueblo de Dios. Ese es el entendimiento y la figura mesiánica. Un varón, un hombre, que tenga y que venga investido con el poder y con la autoridad del único Dios verdadero, o sea, del Dios altísimo, el cual ungiría a este personaje con su espíritu, con el Espíritu Santo, para que pudiera realizar una función mesiánica, o sea, como un libertador, como un príncipe de paz, o sea, que traería la paz, ¿verdad? Como un rey, porque ese es el rey anhelado de la descendencia davídica que Israel esperaba. Recuerde que desde el primer exilio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, desde ahí, hermanos, Israel nunca tuvo paz. Israel siempre se vio asediado por sus enemigos, primeramente por Babilonia, primero por los egipcios, ¿verdad? Luego por los babilonios, luego por los asirios, luego, hermanos, estuvieron ahí los griegos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Con los seleucidas, los griegos, después vinieron, hermanos, también los medo-persas, de ahí vinieron último los romanos. Entonces nunca Israel, hermanos, tuvo paz, y por eso que en todos esos tiempos de angustia, sobre todo cada vez que Israel se encontraba en un periodo de angustia a causa de sus enemigos, ellos oraban al Señor en medio de su aflicción para que el Señor les mandara o les enviara un libertador. Y este libertador, pues, por ejemplo, en los tiempos más antiguos eran, por ejemplo, los jueces. Si usted lee las escrituras, ustedes se van a dar cuenta de que Israel, hermanos, se apartaba del Señor, el Señor los entregaba, Dios los entregaba en manos de sus enemigos,
Y cuando ellos se encontraban en aflicción, clamaban al Señor en medio de su aflicción para que el Señor los liberare de esta opresión de parte de sus enemigos, y Dios les enviaba jueces que eran libertadores, que eran ungidos de parte de Dios y que tenían una misión pues de liberar. Ahí está Jefté, ahí está Gedeón, ahí está Sansón, que cumplieron ese objetivo, ungidos con el Espíritu de Dios para poder traer liberación al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. Entonces, esa es la figura mesiánica. Si bien es cierto entonces, hermanos, el mundo tal vez no tiene esa concepción exacta de lo que es el Mesías en sí, porque el Mesías cumple muchas funciones, el ungido de Dios, pero sí diríamos de que en medio de un caos mundial, en medio de todo lo que se está viviendo, de toda la coyuntura que se está viviendo y de las cosas que seguirán aconteciendo, hermanos, en todo el mundo, obviamente la humanidad entrará en una etapa de incertidumbre, en una etapa, hermano, de aflicción, de desesperación, que van a pedir a la manera de un Mesías. No van a pedir al Mesías, porque a ese Mesías, que es el que Dios envió, que es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el mundo no lo quiere. ¿Amén? El mundo no lo quiere. Por eso dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero sí van a querer que alguien los liberte o que les solucione los problemas tan terribles en que la humanidad estará atravesando. Van a pedir de alguna manera, hermanos, que alguien traiga solución al caos económico, que alguien traiga solución al caos climático, que alguien traiga solución, hermano querido, de alguna u otra forma al caos que se vive aún en el aspecto de la salud, de la sanidad. Entonces, alguien que nos pueda guiar, que los pueda gobernar, que pueda traer paz en medio de tantos conflictos que está viendo, que saltan por aquí, que saltan por allá, rumores de guerras, enfrentamientos, sediciones, etcétera, etcétera, hermanos, en medio de un caos político y todo esto que como sociedad estamos viviendo, la humanidad va a querer de alguna manera un libertador entre comillas, entre virgoletes. No van a pedir al libertador que Dios ya había enviado hace 2000 años, sino van a querer un hombre que los saque pues de la bancarrota mundial en el cual el mundo se encontrará. Entonces a ese personaje, obviamente, por eso dice, por cuanto rechazaron el amor a la verdad y se gozaron en la iniquidad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios les envía un espíritu de error en ese aspecto para que crean en la mentira. ¿En qué mentira? Justamente de aquel hombre que les va a ofrecer todas estas cosas. Va a aparecer un personaje, hermanos, en la escena mundial que va a ofrecer a todos los seres humanos y a todas las naciones la solución para todos los problemas que estará aquejando a toda la humanidad. Problemas que hoy nos aquejan, problemas que nos aquejarán más adelante con todas las cosas que sobrevendrán sobre el mundo. A ese personaje la Biblia lo llama el antimesías, el anticristo, ¿ok? Antimesías, anticristo, antiungido. Entonces es el que se opone, entonces es aquel que se opone al verdadero Mesías, está en contra del verdadero Mesías. A este el mundo y también Israel lo recibirá como su Mesías, como su Salvador. Muy posiblemente, hermanos amados, muy posiblemente, este hombre, para poder ganarse y meterse al bolsillo a los judíos, será el que inicie la reedificación, tal vez, ¿ok?, del tercer templo en Jerusalén. ¿Por qué le digo esto? Porque los rabinos, o sea, lo que es el judaísmo ultra ortodoxo, incluso no solamente ultra ortodoxo y también diríamos aquí el judaísmo de que está con la cábala, esa parte del judaísmo, porque el judaísmo está dividido así como el cristianismo tiene varias ramas, o sea, varias divisiones,
varias sectas, así también el judaísmo está dividido, ¿verdad? Está el judaísmo cabalístico, está el judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene sus líderes de todos estos movimientos, pero todos ellos coinciden con una cosa, de que cuando venga el Mesías, porque recuerden que estos judíos que usted ve allá en Jerusalén, que están orando en el muro de los lamentos, meneándose, vestidos de negro, con trenzas, incluso acá en sus, usted ve unas tipo trenzas que tienen aquí, con sus sombreros o sus kipás, su talij y todo eso que ellos usan para la oración. Ellos, por ejemplo, ellos no creen en Jesús como el Mesías. ¿Okay? Para ellos Jesús fue, sí, un hombre justo, tal vez, dependiendo de la parte de la secta judía que sean. Algunos lo consideran simplemente un profeta, otros un justo, otros lo consideran un impostor, otros lo consideran un falso Mesías, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Entonces, pero todos estos no han reconocido a Jesús como el Mesías. Para ellos Jesús no es el Mesías porque según ellos Jesús no trajo lo que el Mesías habría de traer. ¿Okay? Y una de las cosas que el Mesías habría de traer era la paz. Por lo tanto, ellos dicen Jesús no puede ser el Mesías porque él no trajo la paz, ¿verdad? Porque hasta ahorita, como le dije, desde Israel, pues se ha mantenido siempre bajo la opresión de Roma en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, y aún después de Cristo, cuando el Señor ascendió a los cielos, Israel seguía bajo la opresión de Roma y peor aún, en el año 70, Roma destruye Jerusalén y quema, incendia y destruye por completo el templo. Entonces ellos dicen, Jesús no puede ser el Mesías porque lo que el Mesías habría de traer era la paz. Y no vemos paz ni en Jerusalén, ni tampoco en las naciones. Entonces lo que ellos tal vez no entienden es la parte del cumplimiento de la obra mesiánica del Mesías, primeramente, que es un cumplimiento de tipo espiritual. Si bien es cierto, Jesús va a traer la paz, que iba a establecer su reino de paz en este mundo, pero antes él primeramente quería establecer la paz en el corazón de los hombres. Que los hombres primeramente estuvieran en paz para con Dios y en paz para con sus semejantes. Esto no iba a ser posible por causa del pecado, por eso que la obra de Cristo tiene que estar relacionado con, hermanos, con quitar el pecado de la vida del ser humano. Entonces, el Mesías primeramente viene a ser una obra espiritual, pero ellos no lo entendieron. Ellos querían que Israel fuera liberado de la opresión de Roma y que Israel se convirtiera en cabeza de todos los montes. Cuando me hablo de montes me refiero que Israel fuera cabeza de todos los reinos de la tierra, como está prometido en el libro de los profetas. Entonces, por eso que ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Entonces ahora, hermanos, todos estos grupos judíos, estas sectas judías, concuerdan con una cosa, de que cuando el verdadero Mesías aparezca, él reconstruirá el tercer templo en Jerusalén. Por eso, hermanos, que no sé, usted se ha visto, ya tienen todos los preparativos para poder de alguna forma reiniciar, hermanos, el servicio en el templo. Pero no lo pueden hacer porque no tienen templo todavía, ¿verdad? Ahí está en Jerusalén, usted lo ve, en la parte donde está el muro de los lamentos, pero más allá, en la parte donde se piensa que estuvo el templo de Salomón, está construida la mezquita de Omar, una de las más mezquitas, de las más importantes que hay dentro del mundo islámico musulmán. Entonces, para los musulmanes, uno de los lugares más sagrados creo que es el tercer lugar más sagrado, me parece, después de la Meca está Jerusalén, la mezquita de Omar, que está en Jerusalén. Entonces eso es un problema. Entonces, porque construir el templo en esta parte y de alguna manera tratar de desalojar esa zona, pues equivaldría a una guerra, y no cualquier guerra. Eso se convertiría en una tercera guerra mundial. Pero los judíos ya tienen todos los preparativos, hermanos, para el templo. Ya tienen las vestiduras sacerdotales, las vestiduras del sumo sacerdote, ya tienen, hermanos, incluso tienen todos los utensilios y los muebles, el mobiliario que se utilizaba para el servicio en el templo, como es altar de bronce, como es el abacro de bronce, como es, hermanos, la menorá de oro, el altar de incienso que es también de oro, la mesa de los panes de la presencia,
tienen todas estas cosas. Entonces lo único, ya tienen también la orden de sacerdotes que descienden de la línea levítica, hermanos de Aarón, para los sumos sacerdotes. Entonces ellos ya tienen todo. E incluso estaba leyendo de que ellos han conseguido a través de la genética producir la vaca alazana, que es la vaca roja, la cual se quemaba, pues, se ofrecía como holocausto y cuyas cenizas eran esparcidas justamente en los sacrificios. Ahora, obviamente esta vaca alazana era pues algo muy peculiar, ¿no? Un día vamos, tal vez hablemos un poco de eso, aunque me parece que el hermano Willy una vez habló, pero lo que ellos han hecho ha sido a través de la tecnología, de la ciencia, a través de la manipulación, si es que lo han conseguido. Pero la vaca alazana que se usaba para los sacrificios era una vaca que era pues algo, una obra divina, diríamos así. Era una obra divina, esta vaca alazana, esta vaca roja. Entonces que ya desapareció esa raza, no hay. Y bueno, los judíos con todo el avance de la tecnología han tratado, y no sé si lo han conseguido exactamente, pero algunos dicen por ahí que sí, otros dicen que no todavía, pero a través de la genética han logrado producir una vaca alazana. Pero eso ya sería una obra humana y no una obra divina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya no acepta ningún sacrificio, ya no va a aceptar. Entonces, por eso le decía, no sé si Dios permitirá de que el templo sea reconstruido, no lo sé. Pero si en caso fuese así, quien lo edifique va a ser el anticristo. Muy posiblemente sea que fuera posible o va a ser posible que sea reedificada, porque en la epístola a los tesalonicenses, cuando se habla de la segunda venida del Mesías y se habla del anticristo, ahí dice obviamente de que este hombre, que es el hijo de pecado, el hijo de perdición, se exaltará sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces uno dice, ¿en qué templo? ¿Verdad? ¿En qué templo? Bueno, muy posiblemente, hermano, sea pues en un templo reconstruido, ¿verdad? Reconstruido por los judíos o por el anticristo mismo, que después de reconstruirlo y después de hacerse pasar como su Mesías para los judíos y como un salvador para la humanidad, pues él se exalzará sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto y exigirá adoración, como nos lo dice el libro de Revelación. Libro cuyo vamos a leer en estos momentos, así que hoy va a ser la última parte, que es la parte final de esta serie que hemos estado estudiando acerca del nuevo orden mundial y, en este caso, la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces vamos a leer nuestro texto, que es Apocalipsis 13, verso 15 al 18, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Qué interesante entonces, de que ya hemos hablado acerca de la imagen de la bestia, ¿verdad? Y tal vez tratar de entender, hermanos, aunque ya les he manifestado muchas veces que en la palabra hay cosas que nosotros no podemos ser dogmáticos, está sujeto a interpretación. Podemos interpretar de una manera, de otra manera, y si usted de repente el Señor le da un entendimiento de verlo de otra forma, amén, hermano. No podemos ser dogmáticos en cosas que todavía no se han dado. Cuando aparezca, ahí verdaderamente recién entenderemos el significado amplio y completo de lo que nos narra la profecía bíblica. Por lo demás, solamente nos queda, diríamos, especular o tratar de entender por lo menos con nuestra mente finita cosas que Dios ha dejado establecido en su palabra. Entonces, si estamos equivocados, hermanos, delante del Señor, obviamente pedimos perdón. No es nuestra intención decir cosas que no son. Pero como son cosas proféticas y son cosas que aún no han sucedido, y que muchas cosas de estas cosas son, en su gran mayoría, son alegorías, figuras, pueden significar muchas cosas. Puede que sea literal o puede que sea en forma figurativa. Entonces, por eso que de ahí que el libro de Revelación o Apocalipsis sea un libro difícil de entender, por las distintas figuras que ahí se nos muestra y poder comprender e interpretar correctamente cada una de esas figuras, cuál es su significado.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estamos leyendo, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Hemos hablado ya acerca de esto y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, hemos ya en jueves pasados analizado un poco acerca de lo que se interpreta de alguna forma, muchas posturas de lo que sería el número de la bestia, ¿verdad? El número de la bestia. Hace un tiempo, me acuerdo, veía yo un programa donde se presentaba un predicador muy conocido en el mundo cristiano en cuanto a lo que es escatología. Ustedes tal vez lo habrán escuchado, este predicador que se llama David Diamond. Él no es pastor porque él no pastorea a nadie. O sea, él es un predicador que se dedica a muchos, sobre todo sus prédicas son dirigidas al aspecto escatológico, ¿verdad? A las profecías y este tipo de cosas. Y a eso se dedica, ¿verdad? Ese es su negocio. Va por el mundo donde lo invitan y bueno, pues ahí de eso vive, ¿no? De eso vive. Hay que decir las cosas como son. El hombre no trabaja, no hace ninguna otra cosa, se dedica a eso nada más. Entonces, por eso que solamente habla de estas cosas, no habla de otras cosas, no. Simplemente se dedica a todo lo que es escatología, fin de los tiempos y este tipo de cosas que atraen mucho a los cristianos, ¿verdad? Los cristianos quieren saber de lo que acontecerá en el fin de los tiempos, entonces este tipo de predicadores tienen mucha acogida. Este varón, juntamente con otro pastor ecuatoriano y también un, un ex, un ex católico, no sé si es jesuita, pero es un ex católico, Yatensi Bonilla, hacían unas charlas de estudio, ¿no? Y ellos tocaron, por ejemplo, acerca del número de la bestia, y Yatensi Bonilla, que fue un ex, no sé si sacerdote o no sé cuál era lo que él fue dentro del catolicismo. Él es experto en lo que es lenguas muertas, ¿okay? Lenguas muertas. Y él decía de que había un papiro muy antiguo que se había encontrado del libro de Revelación y donde decía que aparecía el número de la bestia, pero que no decía 666, sino que en este papiro, en este pergamino muy antiguo, decía 616. Entonces él afirmaba, en este programa que está en YouTube, él afirmaba y afirma incluso de que muy posiblemente el verdadero número de la bestia no sea 666, sino 616. ¿Ok? Porque es el papiro más antiguo que se ha encontrado del libro del Apocalipsis y donde está el número de la bestia que no dice 666, sino dice 616. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces él decía, y bueno, entre ellos conversaban, ¿verdad? Con otro pastor Noredo, que también que es el que dije que es ecuatoriano, y David Diamond, estaban los tres reunidos y conversaban entre ellos acerca de este detalle, de este papiro muy antiguo que se había encontrado del libro de Apocalipsis, donde el número de la bestia no era 666, sino 616. Bueno, y él decía que por cuanto era el papiro más antiguo que se tiene del libro de Apocalipsis, obviamente, decía él, es el que está más pegado a la verdad. ¿Okay? Entonces él afirmaba de que lo más correcto es que el número no sea 666, sino 616. Bueno, y él lo dijo así por así. Bueno, muchos pues tal vez se lo crean o no. ¿Y es esto verdad? Sí, es verdad. Hay un papiro, y es el papiro más antiguo que se ha encontrado, del libro de Apocalipsis, donde el número que aparece ahí no es 666, sino 616. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el número correcto? Y hay otras variantes incluso. Creo que también hay 656, o no me acuerdo, pero aparte hay dos variantes más, me parece, del número. Pero ¿cuál es entonces el verdadero número? ¿Es 616 por cuanto es el papiro más antiguo?
Entonces, no es 666 como por muchas décadas o siglos hemos creído la iglesia que la marca de la bestia, y aún incluso dentro de las sectas satánicas, ellos usan el número 666, ellos no usan otro número, ¿verdad? Ah, entonces, acá hay un detalle, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? ¿Es posible saber cuál es la verdad o cuál es el número correcto? Porque creo que es importante porque si el número nos habla del nombre de la bestia o del número de su nombre, según la gematría bíblica, ¿okay? El nombre de la bestia, de este personaje que aparezca, sumado tendría que dar 666 o 616. Pero si hay una variante del número, al final no vamos a saber cuál es, porque podría ser 616 o podría ser 666. Ahora mi afán y mi deseo no es confundirlos, hermanos amados, porque sí es posible saber cuál es la verdad o cuál es el verdadero número. Y el detalle acerca de este papiro, donde aparece la variante 616 y no 666. Y bueno, yo no sé por qué Yaten Sibonía, que es un erudito en estas cosas, no lo sé cómo así se le escapó un detalle tan importante y tan sencillo. Porque él que conoce mucho de la historia bíblica o de la historia eclesiástica y todas estas cosas, hermanos, hay un texto de Irineo de León, ¿okay? San Irineo de León, que era discípulo de Policarpo y a su vez Policarpo discípulo del apóstol Juan. Irineo, en uno de sus escritos, que lo tenemos hoy incluso, se lo puede encontrar, habla acerca de este detalle, de este problema. Y él dice de que hubo algún copista, no sé, él lo dice de esta manera, no sé si podríamos decir por error, ¿ok? Un copista, ya sea que por error, o lo hizo de manera voluntaria, adrede, cambió el número, dice él, de 666 a 616. Y así, dice Irineo, este rollo fue circulando y dice, circula hoy en nuestros días y ha confundido a muchos acerca de lo que sería el verdadero número de la marca de la bestia, que es 666. Entonces Irineo, hermanos, que es conocido como uno de los padres de la Iglesia Apostólica por ser un discípulo muy cercano a los apóstoles, él ya había escrito de que en su tiempo, estamos hablando del siglo II, había ya, hermanos, este pergamino, este rollo del libro de Apocalipsis que tenía un error. Él lo dice, que es un error del copista. Que en vez de poner 666, puso 616. Y que esto estaba confundiendo a muchos. Entonces ya Irineo, en su tiempo, nos había hablado de que ese pergamino estaba equivocado en el número, que era un error. Si fue a propósito o si fue sin querer, no lo sabemos, y él mismo lo dice, no lo sabemos, pero de que es un error, es un error. Y que lamentablemente, dice, ha comenzado a circular por todas las iglesias este pergamino, porque antes no se tenía la Biblia como usted y yo la tenemos, pues bueno, hoy la tenemos en tablets, celulares, etcétera, pero no lo tenían así en Biblia, así en libro, sino que eran rollos que se pasaban de comunidad en comunidad, o sea, de iglesia en iglesia, se iban intercambiando los rollos y se leían públicamente. Porque era muy costoso tener una copia de un rollo, de algún libro, ya sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces ya Irineo nos está dando esa información histórica de que esto era un error que se había cometido por un copista. Entonces no sé, dice, pues, si él quiso a través podríamos atribuir ese número 616 a algún emperador para que pueda coincidir el nombre de este emperador con el número 616. Pero Irineo afirma de que el verdadero número de la marca de la bestia o del nombre de la bestia era 666.
Entonces ahí para algunos que de repente han podido escuchar esta charla, este debate que tiene Yatensi Bonilla con David Diamond y el pastor Noredo, y donde ahí Yatensi Bonilla afirma de que la marca de la bestia, donde el rollo más antiguo dice que es 616, es verdad, existe ese rollo, pero ya Irineo nos ha dicho, nos ha informado de que ese rollo donde está escrito 616 es equivocado. ¿Okay? Ya era un rollo con un error que tenía en los tiempos de Irineo. Bueno, entonces hermanos, mucho se ha hablado, ¿verdad?, acerca de la marca de la bestia, qué cosa, cómo será, qué será, si será un microchip, si será un tatuaje. No lo sabemos, o sea, realmente no podemos nosotros ser dogmáticos en ese aspecto. Si será un tatuaje electrónico, si será código de barras, si será, hermanos, un chip que será implantado dentro de la piel, será una vacuna, yo dudo mucho que sea una vacuna. No digo que no sea, pero yo digo, dudo mucho, ¿ok? Porque, bueno, una vacuna estaría dentro de nuestro... En cambio, lo que se nos habla ahí es de una marca impresa en nuestra piel. Pero que podría ser un chip insertado, hermanos, puede ser, no digo que no, podría ser, ¿ok? Por ejemplo, mire, le voy a leer lo que dice, por ejemplo, una versión que me llamó mucho la atención, que es el código real, y traduce de esta manera. Dice en Apocalipsis 13:16, traduce de la siguiente manera: y hace que a todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, les inserten un código en su mano derecha o en su frente. Mire qué interesante cómo traduce aquí esta versión. Les inserte un código en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno que no tenga tal marca que coincida con el nombre de la bestia o el código de su nombre pueda comprar o vender. Aquí está la sabiduría. El que tenga dat, o sea, entendimiento o sabiduría, la palabra dat significa eso, decodifique, dice, el número de la bestia, porque es número de hombre. Y su código numérico es WWW. Qué interesante, es curioso cómo esta versión del Nuevo Testamento, el código real, traduce, hermanos, el verso 18. Mire, aquí está la sabiduría, dice, el que tenga dat, o sea, entendimiento o sabiduría, decodifique el número de la bestia, porque es número de hombre, y su código numérico es WWW. En italiano sería www.com. No, .com no. Solamente www. ¿Y por qué www? Porque según esta traducción, pues el valor numérico de la palabra, de la letra Vav es 6. ¿Ok? En el hebreo. Entonces 666 se puede, si se hubiera escrito en hebreo, sería www. Vav, Vav, Vav. Esto es interesante. Y curiosamente, si usted ve, hermanos, el mundo del Internet, por eso lleva las 3 W. www. Punto, y ahí pone usted la dirección, ¿verdad? Pareciera como que de alguna forma, y como hablábamos la vez pasada acerca del código de barras, todo lo que nos rodea en todo el sistema económico, el sistema digital, hermano, mire, todo lo ya tiene esta marca ya tiene la marca. Entonces, por eso incluso el internet, cada vez que utilizamos el internet o accedemos a una dirección electrónica o visitamos una página, ya sea YouTube, cualquier Google, lo que quiero siempre aparece primero www o www. Como que ya todo el sistema está preparado ya con esta marca o este número. Eso es curioso, ¿verdad? Y claro, nos dicen por qué tiene el nombre de www. Bueno, pues significa, tiene un nombre, son palabras en inglés, ¿verdad? Que tienen que ver con el sistema de red. Pero es curioso, muy curioso.
Entonces esta versión nos dice así que su código numérico es www. Bu, bu, bu. Bueno, entonces para solamente les quería hacer llegar esto como una información de que de alguna forma todo el sistema en la cual nos movemos está, diríamos, la marca impresa, ¿no? Este número 666. Ya sea en forma numérica o ya sea en forma también de forma digital o ya sea también en forma de letras. De letras. Entonces, hermanos, no podemos nosotros ser dogmáticos, como le dije, en cuanto a esto, qué cosa es la marca. Ya hemos hablado bastante acerca de esto, ¿verdad? Pero de que vendrá un día, en su momento, la marca, habrá algo que identifique al ser humano con este personaje, seguramente. Va a ser un sello de identificación, porque puede ser un microchip, que puede ser un tatuaje, que puede ser un código de barra, a saber, hermanos, pero de que va a venir, va a venir. Pero yo le expliqué ya que antes que venga lo literal, primero lo espiritual. Por eso diríamos que el espíritu del anticristo ya está operando. Ese espíritu que es lo que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que tiene que ver con Cristo. Por eso es un espíritu anticristo, lo que Pablo le llama el misterio de la iniquidad, que ya está en operación. Ese espíritu anticristiano, ese espíritu que se opone no solamente a la persona de Cristo, sino también, hermanos, a todo lo que tiene que ver con los valores y los principios espirituales de la palabra de Dios, los valores cristianos, los principios cristianos, eternos, hermanos. Va a ser un sistema que se va a oponer completamente a todo esto. Entonces, la humanidad que hoy estamos viviendo, esta generación que nos ha tocado vivir, usted se da cuenta que cada vez es una generación más anticristiana. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice que el número 666 pues es número de hombre, ¿verdad? Y yo quiero llevarlo un ratito a explicarle algo, aquí en forma rápida y sencilla, si Dios me lo permite, le hice una vez una pregunta, cuando estábamos haciendo este estudio, de por qué el hombre había sido creado en el sexto día. ¿Ok? Es el sexto día. Usted sabe que el hombre es la corona de la creación, ¿verdad? Si vamos al Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1, en el verso 26, ahí aparece la creación del hombre. Dice 1.26, la Reina Valera del 60 traduce: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces todos sabemos que el hombre fue creado al sexto día, ¿verdad? Es la corona de la creación. ¿Y para qué fue creado el hombre? Para que fungiera como si fuera un virrey, ¿verdad? Dios es el rey y un virrey es representante del rey, investido con su poder y con su autoridad para gobernar en determinado territorio. Nosotros que somos latinos, o latinoamericanos para ser más exacto, sabemos lo que es, bueno, no porque hayamos vivido en carne propia, pero por la historia sabemos que nuestros países fueron pues estuvieron bajo el dominio del virreinato español en su gran mayoría, ¿verdad? Otros tal vez bajo la corona con el caso de esto de los portugueses, otros tal vez de los franceses o de los ingleses, pero sobre todo la América Central y del Sur, estábamos bajo el dominio de la corona española y teníamos virreyes que eran representantes de los reyes que gobernaban en el Nuevo Mundo. ¿Okay? Entonces los virreyes eran representantes de los reyes. Así también el hombre habría de ser, hermanos, como un virrey. Por eso que Dios va a crear un ser que tuviera muchas de las características. Por eso que se habla de la imagen del Eterno, la imagen y la semejanza. ¿Por qué Dios no quiere que el hombre haga ninguna imagen de Dios? ¿Por qué Dios le prohíbe al hombre que haga imagen de Dios?
Porque Dios fue el que hizo la imagen de sí mismo, que es el hombre. El hombre es la imagen de Dios. El hombre es la imagen visible del Dios que es invisible. ¿Me está entendiendo? Por eso que dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ¿para qué? Para que gobierne, para que dominara. Por eso que iba a tener todos los atributos que Dios tiene: la justicia, la razón, el amor, la misericordia, la bondad, la verdad y todos los atributos que Dios tiene, iba a tener el hombre. Algo que no tenía ninguna de las otras especies que Dios había creado sobre la tierra. De manera que el hombre iba a ser un ser especial porque iba a traer la imagen y la semejanza de su creador, para poder gobernar, para poder dominar, para poder señorear sobre toda la creación. Pero hay un detalle por qué Dios lo crea el sexto día. Entonces vamos a retroceder, mire, vamos a retroceder. Vamos al verso 21. Y dice, y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, y henchid el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Entonces en el quinto día Dios creó los peces y las aves. Eso fue en el quinto día. Viene el sexto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptil, animales silvestres según su especie, y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil que se arrastra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es el detalle aquí? Que el mismo día que el hombre fue creado como corona de la creación, fueron creados también las bestias de la tierra. Y usted ve, produzca la tierra seres vivientes. Mientras que en el quinto día, los seres que salen o que son creados proceden del agua, como son las aves y los peces. ¿Okay? Las aves y los peces proceden del agua. Mientras que en el sexto día, Dios va a crear seres vivientes, ¿okay? Animales, bestias, ¿okay? Que van a salir de la tierra. Por eso dice, produzca la tierra, en este caso, seres vivientes. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil que se arrastra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y ahora, todos los animales, las bestias, no tienen, hermanos, las cualidades, los atributos que habría de tener el hombre. El hombre iba a ser un ser pensante, un ser que razonaba, iba a ser un ser que tenía muchos de los atributos de Dios: el amor, la misericordia, la inteligencia, la capacidad de crear, la capacidad de gobernar con justicia, la capacidad, hermanos, de amar, algo que no tienen las bestias. Y sobre todo la capacidad de relacionarse con su creador. Los animales alaban a Dios, bueno, tal vez por instinto. Dice toda la creación, todo lo que respira. Canten, incluso batan los árboles, dice incluso algún salmo por ahí, ¿verdad? Y todos los animales seguramente, cuando se cantan que los pajarillos en las mañanas entonan sus cánticos al Creador, tal vez lo hacen, pero por instinto. Pero no porque razonan y tengan conciencia y sepan quién es Dios, quién es su Creador. Y sepan de alguna forma, hermanos, quién es Dios y cuál es la naturaleza de Dios. Y no pueden relacionarse con su Creador. Algo que el ser humano sí habría de tener. Pero el detalle es este: ¿por qué el hombre
y las bestias fueron creados el mismo día, el sexto día. Y aquí está el meollo del asunto. Por eso que cuando se nos dice aquí, en el texto de Apocalipsis, se nos dice que aquí hay sabiduría, ¿no? Que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, que es el número 6, porque el hombre fue creado en el sexto día. Pero si es número de hombre, ¿por qué se le llama bestia? Porque ¿quién fue creado en el sexto día? El hombre, claro, fue creado en el sexto día. Pero ¿por qué se le llama bestia? Porque el hombre fue creado en el sexto día, ¿para qué? Para que, si mantenía la imagen de su creador, se habría de elevar en lo espiritual cada vez más. Habría de elevarse a la perfección, diríamos así, del séptimo día. Mientras que si no mantenía la imagen de su creador, cabía la posibilidad que en su mente habría de convertirse como una bestia. Si se alejaba de su creador y esa imagen se habría de perder, esa semejanza con su creador se habría de distorsionar, el hombre se haría semejante a las bestias. Cuando el hombre no habría de reconocer a su creador, por eso, hermanos, es que cuando usted ve el libro de Daniel, ¿okay? Vamos rápidamente al libro de Daniel en el capítulo 4, me parece que es, ¿verdad? Dice, por ejemplo, voy a leer rápidamente el capítulo 4, verso 4 en adelante. Es un sueño que tiene Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice, estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró ante mí, Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios, en quien mora el espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño, le dije, Belsasar, príncipe de los magos, he entendido que el Espíritu del Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha, pues, el sueño que tuve y dime qué significa. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estuve en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Ese árbol creció y se hizo fuerte, su altura llegó hasta el cielo y se le podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante, un santo, descendió del cielo, o sea, un ángel, y clamó con fuerza, cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias, escuche, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre, interesante, mente de hombre, a mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Qué interesante, mire, ¿quién está estableciendo aquí la sentencia? Los vigilantes. Esto es el tribunal celestial, ¿ok? Y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú, pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban, pero el rey le dijo, Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió, Señor mío,
el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que vistas que descendía del cielo, decía, cortad el árbol y destruidlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pase sobre él 7 tiempos. Este es el significado, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas o reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien quiere él lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo, Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino es traspasado de ti, de entre los hombres te echarán, vivirás con las bestias del campo y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Ahí usted se da cuenta que Nabucodonosor literalmente, hermanos, se convirtió como una bestia. Le creció, o sea, como un loco, ¿ves? Con su mente. Pero lo que fue transformado fue su mente y obviamente sus actitudes como una bestia. Porque al cambiársele la mente de hombre a mente de bestia, su forma de vivir comenzó a vivir como una bestia. Porque conforme piensas, así eres. Aquí lo que le acontece a Nabucodonosor es un proceso de involución. Va a involucionar de ser humano, de ser un rey, de tener gloria, de tener majestad, de tener dominio y todo, a convertirse en ¿qué? En una bestia. A comer hierba como los bueyes y a mojarse con el rocío de la noche. ¿Por qué? Porque no reconoció, él se ensalzó, se enorgulleció y atribuyó todo lo que tenía a la fuerza de su poder. Y no reconoció que lo que él era y lo que él tenía le venía del Dios Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Y esto le acontece, hermano, a todo ser humano que no reconoce a su Creador. Todo aquel que le da la espalda a su Creador. Por eso el libro de Isaías nos dice, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo no me conoce, no tiene conocimiento. Entonces ahí Dios nos está enseñando, nos está diciendo de que el ser humano puede llegar a convertirse y a comportarse como una bestia, como un animal, que no refleja los atributos de Dios, que no refleja la semejanza de Dios, con la cual Dios lo creó en el principio, a su imagen y semejanza, sino que se hace semejante a una bestia irracional, a una bestia que actúa no por su razonamiento, sino por instinto. Y aquí vemos a Nabucodonosor como siendo un rey,
al igual que Adán, por cuanto no reconoció a su creador, su mente de hombre le fue cambiado en mente de bestia. Su corazón, por eso dice su corazón, es su mente. En el verso 34 dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ¿okay? y mi razón o mi mente me fue de vuelta. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno, y su reino por todas las generaciones. Ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido o mi razón me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad, recuerda hermano esa palabra, dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, el sexto día, el hombre tiene la capacidad o de ser semejante a su creador por medio de la fe en Cristo. Por eso que Cristo, al ser el postrer Adán, él es la imagen visible del Dios que es invisible, a la manera de Adán. Adán lo perdió cuando pecó, perdió esa imagen. ¿Okay? La fue perdiendo y cada vez que pasaban las generaciones los hombres iban perdiendo cada vez más la imagen y la semejanza de su creador y se fueron convirtiendo como bestias y vivían como bestias. O sea, a su mente me refiero, no a su cuerpo, sino a su mente, a su corazón. Y por eso justamente aquí se nos habla de que este personaje, que será el máximo representante de la rebelión en contra de Dios, de la apostasía en contra de Dios, hermanos amados, por eso que se le llama la bestia, porque no reconocerá a su creador, sino que todo lo contrario, se ensalzará, se elevará por encima de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y incluso blasfemará acerca del Dios Todopoderoso y de los que moran en los cielos. Entonces, por eso que su mente de hombre le será cambiada y tendrá mente de bestia. Será un hombre sanguinario, así como una bestia, hermano, no tiene misericordia, muchas porque se rige en base a sus instintos. Así este hombre también será sanguinario, sin misericordia, sin piedad. Y no solamente él, sino que toda la humanidad que le dan la espalda a Dios, que blasfemarán de Dios, que apostatarán de Dios y adorarán a este personaje, también ellos se harán semejantes a esta bestia. Por eso que aquí se nos habla de que es número de hombre, pero es número de bestia también. El 666. Amén. Bueno, ¿qué es lo que quiero ahora rápidamente hablar de lo poquito que me queda de tiempo? La marca de la bestia es también la antítesis al sello de Dios, o sea, lo que se le opone al sello de Dios. Amén. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí se nos habla algo. Los juicios de Dios van a venir sobre la tierra, sobre la humanidad, y van a afectar toda la creación. Pero ahí se habla, hermanos, se nos habla de que unos ángeles, le dirá a otro ángel que se detenga, los 4 vientos que no soplen y no hagan daño todavía, hasta que hayan sellado a los siervos del Señor y hayan sellado en sus frentes. Y obviamente el capítulo 14 nos dice de que ese sello será el nombre del Padre y el nombre del Hijo. ¿Okay? El nombre de Dios, del Padre,
y el nombre de su Hijo en sus frentes escritos. Ese sello, ¿ok?, los preservará de todos los juicios que vendrán de parte de Dios sobre la humanidad. Todos los juicios que usted ve en el libro de Apocalipsis, los creyentes, y aquí se nos habla de los 144,000, pero yo considero también que se aplica a todo creyente, ¿okay?, que estará en el tiempo de la tribulación, ¿okay?, porque recuerde que yo les he enseñado y se lo seguiré enseñando siempre, que la iglesia no es arrebatada antes de la tribulación, sino es arrebatada después de la tribulación de aquellos días. Porque la segunda venida del Señor es una sola, no está dividida en dos como la gran mayoría enseña. ¿Okay? Eso ya le he explicado acerca de esa doctrina que apareció recién en el año 1800, ¿verdad? Y sobre todo de un sacerdote jesuita. Y el dispensacionalismo fue quien propagó esa teología, y hoy se ha hecho pues muy diríamos así, muy común en todas las iglesias, dentro de todos los sectores cristianos. Casi todos creen eso, ¿verdad? En un arrebatamiento oculto antes de la tribulación, y que los creyentes no van a pasar la tribulación y van a ver al anticristo. Todo eso es falso, ¿okay? Es falso, se lo digo desde ya. Y si usted cree lo contrario, tiene la libertad de creer lo que usted quiera, ¿okay? Yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Y la Biblia no enseña por ningún lado que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. La tribulación para los creyentes es la persecución, ¿okay?, la persecución de parte del anticristo. Mientras que para la humanidad que tengan el sello de la bestia, la gran tribulación será para ellos los juicios de Dios, los cuales no afectarán a los creyentes, a la iglesia que estarán en el mundo. ¿Por qué? Porque será como fue en los juicios que se derramaron sobre Egipto, que afectó a los egipcios, mas no afectó a los israelitas. Así como por medio de la señal de la sangre fueron librados del ángel de la muerte, así también, hermanos, los creyentes de la iglesia que estén en el tiempo, que estén viviendo en el tiempo de la tribulación, serán preservados por medio de una señal, de un sello, que es el nombre de Dios y el nombre de el Hijo. O sea, eso justamente, ¿por qué? Porque eso nos hace propiedad de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? Eso es lo que significa justamente el sello. ¿Se da cuenta de lo que yo le explicaba? Habla de identificación, de propiedad. O sea, el sello nos dice a quién pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? Entonces aquí va a haber van a marcar con un sello, van a poner un sello, en este caso, a todos los siervos de Dios en sus frentes, pero va a ser un sello espiritual que no se va a ver. Solamente los ángeles pueden ver eso. Y esto, hermanos, obviamente también, mire, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 6 al 9. Dice, mire, escuche, en la Biblia el lenguaje sencillo la traduce de la siguiente manera. Durante 6 días comerán pan sin levadura, y en el séptimo día harán una fiesta en honor a nuestro Dios. En esos días nadie que vive en el país deberá tener en su casa levadura o pan con levadura. En el séptimo día les dirás a sus hijos, esta fiesta la celebramos para recordar lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta fiesta, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, que va unida con la Pascua, ¿okay?, será para ustedes, dice, como una marca en la mano o en la frente. Les hará recordar que Dios con su gran poder nos sacó de Egipto, por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. Mire qué interesante como dice esta versión. Esta fiesta, que es la de los panes sin levadura y la Pascua, obviamente están unidas, será para ustedes como una marca en la mano o en la frente. Entonces, cuando los judíos habrían de celebrar esa fiesta, iba a ser como si ellos tuvieran una marca en su mano o en su frente, que les haría recordar que Dios con su gran poder los sacó de Egipto. Por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. Obviamente que esto después los judíos lo interpretaron de una manera literal, y por eso que el judaísmo actual, sobre todo el judaísmo actual, hacen lo que le llaman, se ponen porciones de las escrituras, se amarran en su mano derecha y la otra, hermanos, se ponen aquí en la frente como una cajita con rollos de las escrituras. ¿Okay? Pero no es que Dios mandó a que hagan eso.
¿Ok? Ellos lo hacen pues de una manera interpretando esto de forma literal. Pero lo que aquí lo que representaba la marca, tanto en la frente o en la mano, era que ellos observaran los mandamientos del Señor. O sea, el estilo de vida era la marca para ellos. Las fiestas, las santas convocaciones, el observar los mandamientos del Señor, era la marca. Era como si al vivir de esa manera, en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, eso para ellos era como si tuvieran una marca en su frente y en su mano. El estilo de vida. Por eso les decía yo que la marca de la bestia no es tanto, hermanos, un microchip, aunque si va a ser así seguramente, como ya les dije, algo literal, un sello específico, se puede ser un chip, puede ser un tatuaje, puede ser, hermanos, un código de a saber qué cosa. Pero no es solamente eso, va más allá, eso habla de un estilo de vida que rápidamente hará que reconozcamos, hermanos, rápidamente se van a identificar con su estilo de vida, por eso que habla de la frente, que es los pensamientos, y la mano derecha, que es cómo actuamos, cómo vivimos, cómo obramos. La gente del mundo pensará con toda la ideología de la bestia, con la misma forma de pensar que tiene la bestia, con esa mente de bestia y no de hombre. Así, hermanos, la humanidad pensará y vivirá y actuará. Serán, hermanos, por eso que cuando usted mira las características que se nos habla de los hombres de los últimos tiempos en la segunda carta del apóstol Pablo, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, usted lo ve. Dice, en los últimos tiempos serán tiempos muy peligrosos porque habrán hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Qué es esto? Son características de personas que viven como animales, como bestias, sin misericordia, sin afecto natural, que es algo que todo ser humano tiene, pero no lo van a tener. Ingratos, desobedientes a los padres, blasfemos. Estos ya están sellados ya en su espíritu. Por eso les decía yo, hermanos, que el sello de o la marca de la bestia no es simplemente, hermano, muchos le están teniendo miedo a la vacuna. No, hermanos, va más allá de eso. Es algo que primeramente está en tu espíritu. Así como para Israel el sello era el observar los mandamientos del Señor, era una marca en su frente o en su mano, que los iba a distinguir, esa forma de vivir conforme a los mandamientos, el observar los mandamientos, es lo que los iba a distinguir del resto de las naciones. Así también será en el final de los tiempos. El mundo actuará, hermanos, como si fueran bestias, como animales. A imagen y semejanza, no de su creador, sino a imagen y semejanza del anticristo. Pues él tendrá estas características. A su nombre, gloria. Entonces vamos a leer otro texto que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso del 1 en adelante. Después gritó a mis oídos con voz recia y dijo: acercaos los que habéis de castigar a la ciudad, cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Y por la calle de la puerta de arriba que da al norte llegaron 6 hombres, que eran ángeles, cada cual con su instrumento de exterminio en la mano. En medio de ellos había un personaje, o sea, en medio de los 6 había otro, vestido de lino, con la cartera de escribano, de escriba en la cintura. Entraron y se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín sobre el cual estaba y se dirigía hacia el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura la cartera de escribir o de escribano, como dicen, de un escriba, y le dijo: pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una... Interesante esta versión, hermanos, cómo traduce. Y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las nefastas acciones o abominaciones que se cometen dentro de ella.
Y pude oír a oír lo que les dijo: recorred la ciudad detrás de él y herid. No se compadezcan vuestros ojos ni tengáis piedad. Mata a ancianos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Pero no toquéis a los que tengan la cruz en la frente. Empezad por mi santuario. Empezaron pues por los ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos una escena que sucede, y esto está hablando del Antiguo Testamento, esto no es el Nuevo Testamento, hermanos. Esto estamos hablando, hermanos, cuando Israel, Jerusalén, hermanos, se encuentra en cautividad y habían quedado algunos pocos ahí en Jerusalén. Los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia y a Ezequiel, que venía de la descendencia de los sacerdotes, Dios lo llama como profeta, se le revela ahí en Babilonia, junto al río Quebar, ¿verdad? Y ahí le muestra visiones y en espíritu lo lleva hasta Jerusalén y lo lleva hasta el templo para que vea las abominaciones que ahí se cometían, pensando de que Dios había abandonado el templo y la ciudad y que Dios no veía todo lo que ellos estaban haciendo, cometiendo idolatría y cometiendo todo tipo de abominaciones. Entonces el Señor va a llamar a 6 ángeles con sus instrumentos de tortura para exterminar a los habitantes de Jerusalén, a los que habían quedado. Pero había otro, un séptimo, que tenía una bolsa de escribano y le va a decir que marque. La palabra ahí marcar es la palabra tau. Y la tau justamente en el hebreo paleolítico, el hebreo antiguo, tiene su representación como una cruz. Por eso que aquí esta versión y muchas versiones traducen de esta manera, y marca con una cruz. Algunas versiones traducen marca con una señal, dicen, ¿no? Pero la palabra señal en hebreo se dice tau. Y la palabra tau es una letra. Y la letra tau en el antiguo paleohebreo es una cruz. Es interesante, ¿verdad? Entonces ya de manera profética, hermano, nos está hablando. Al que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? Entonces dice, marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las nefastas acciones que se cometen dentro de ella. Entonces, primero iba a ir aquel ángel que tenía la bolsa de escribano para marcar con una cruz o una tau o una señal en la frente a todos los hombres que gimen y lloran por todas las nefastas acciones o abominaciones que se cometían dentro de Jerusalén o dentro del templo también. Y después, los otros 6 ángeles con sus instrumentos de tortura habrían de exterminar a todos aquellos que no tuvieran la marca. ¿Se da cuenta que los ángeles miran señal? Eso es lo que le dije yo la vez pasada. Los ángeles miran señal. ¿Ok? Miran señal. Ellos no son como Dios, pues Dios mira el corazón y tiene esa capacidad, pero los ángeles no. Los ángeles necesitan ver señales. Algo que identifique. Por eso que ya le dije que el ángel de la muerte vio la sangre en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. Aquí estos 6 ángeles van a ver esa cruz que es la señal en la frente de todos los que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometían en la ciudad. Y todos aquellos que no tenían que ser exterminados. Entonces así sucederá, hermanos, en el final de los tiempos. Dios pondrá una señal, un sello. Aparte que hay un sello también que la Biblia nos habla de que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si usted recuerda, también el apóstol Pablo dice, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Dios conoce los que son suyos, pero necesita marcar para que los ángeles, que son los que emiten los juicios o realizan los juicios contra la humanidad, puedan, hermanos, preservar a aquellos que son parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo los van a reconocer? Con una señal o con un sello que Dios pondrá en el aspecto espiritual en todos los creyentes, que es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Amén, a su nombre, gloria. Entonces todos ellos serán preservados de todos los juicios que Dios derramará, hermanos, sobre la humanidad, porque los que tienen ese sello son de su propiedad. Son de su propiedad. O sea, le pertenecen a Dios. Dios es su dueño, Dios es su amo, Dios es su Adón, Dios es su Señor. Mientras que los que tengan la marca de la bestia será su amo, será su dueño, será su Señor, será su Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Entonces, aquí lo vemos justamente las dos, la antítesis, ¿verdad? De la marca de Dios o del sello de Dios, que es la marca de la bestia. Así será por medio de un estilo de vida. Entonces, hermanos,
Nosotros desde por sí estamos marcados. Aparte de que tenemos el Espíritu de Dios, que es el sello de Dios, ¿okay? Con el que hemos sido sellados, ¿okay? Así lo dice la Escritura. También nuestro estilo de vida es un sello. Nuestro estilo de vida es nuestra marca. No es por lo que hablamos, ni por lo que decimos, ni cómo saltamos, ni cómo lloramos, ni cómo oramos, ni cómo predicamos, ni nada. La marca es nuestro estilo de vida. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Yo puedo saber, y usted puede saber, quién es quién. Si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo lo puede saber? Por sus frutos. Simple. Por sus frutos. El que tiene amor, el que ama a sus hermanos, a sus semejantes, a sus prójimos, a sus enemigos, este es nacido de Dios. Pero el que no ama, el que aborrece a su hermano, el que aborrece a su prójimo, este, dice, es del maligno. El tal no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces nuestra forma de vivir es la marca que nosotros tenemos, hermanos, en el Espíritu, que nos muestra lo que verdaderamente somos y a quiénes pertenecemos. A quién pertenecemos, perdón. Así también será en el fin de los tiempos. La forma de vivir del mundo demostrará a quién pertenece. Y obviamente vendrá un sello literal. Así como los creyentes tendremos un sello, pero que solamente los ángeles verán, la humanidad tendrá un sello literal que toda la humanidad verá. Amén. Gloria a Dios. Terminamos. Vamos a terminar leyendo entonces Apocalipsis 6, 9 al 11 y dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí vemos justamente los mártires, ¿verdad? En el quinto sello. Vemos los mártires, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra durante la tribulación. Entonces hay un número, por eso dice, tiene que haber un número que se tiene que completar. Entonces tranquilos, se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de todos aquellos que habrían de morir de la misma manera que ellos. Entonces aquí, hermano, no me venga con su cuento de que usted se va antes de la tribulación. ¿Okay? Apocalipsis 7, 9 al 12. Vi luego una muchedumbre inmensa, incontable, gente de toda nación, raza, pueblo y lengua, todos de pie delante del trono y del Cordero, todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en la mano y proclamando con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, a nuestro Dios la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza por siempre. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde han venido estos de las túnicas blancas, esa gran multitud que nadie podía contar, de todo pueblo, lengua y nación? Juan dice, yo le respondí, mi Señor, tú eres quien lo sabe. Él me dijo, estos son los que han pasado por la gran persecución. Mire qué lindo cómo traduce esta versión. ¿Qué versión es? A ver, le puse aquí, Arcas Fernández. Porque es correcta esta traducción. Porque la palabra megamilipsis se puede traducir gran tribulación, gran aflicción y gran persecución. Y está correctamente traducida. Esa gran multitud son los que han pasado o han atravesado por la gran persecución. Los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Recuerde que el día martes nuestro hermano Rodrigo nos estuvo hablando acerca de las vestiduras que tenían que ser lavadas, ¿verdad? Y también nuestro hermano Willy nos habló el domingo también de lo mismo, si usted se acuerda, en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y es más, le quiero aquí decir una cosita. Esto obviamente es mi forma humilde de entender. ¿Que me puedo equivocar? Seguramente.
Pero le digo, mire, le comparto. Se nos habla ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, lo vamos a leer rápidamente, miren hermanos, es muy bonito. Ok, vamos a leerlo. Mire cómo dice Éxodo, capítulo 19, que lo leyó nuestro hermano Willy y también lo leyó nuestro hermano Rodrigo. Ok, vamos a ver. Entonces, capítulo 19, verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, oiga, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dios le da una orden, santifica al pueblo, santifícalo, hoy y mañana, por 2 días. Laven sus vestidos, le dice, que es una forma de purificación, obviamente, ¿no? Una forma simbólica de hablar de la purificación, de la santificación, ¿ok? De ser purificados, de ser limpiados de toda inmundicia. Laven sus vestidos. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En el verso 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Incluso, qué interesante, hermano, esto. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y si usted ve, por ejemplo, también creo que es, me parece que es, si no me equivoco, no sé si es Amós o es Oseas, capítulos, veamos si es Oseas. Oseas capítulo 6, también que lo leyó nuestro hermano Will el día domingo. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos venderá. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos habla siempre del tercer día, ¿verdad? Si usted ve en el libro del Éxodo, que es figura de nuestra redención, ¿okay? Moisés conduce al pueblo de Israel al monte del Sinaí y Moisés sube al monte delante de la presencia del Señor. Y luego el Señor le dice, desciende, santifica al pueblo, que laven sus vestidos por hoy y mañana, y al tercer día yo descenderé. ¿Okay? Yo descenderé. Y usted sabe, hermanos, que desde que... Esto es profético, le digo, ¿sabe por qué? Porque nos habla el tercer día, ¿sabe por qué? Porque desde que dicen los sabios de Israel, y también lo dice el libro de Enoc, que el mundo que lo conocemos está destinado a existir 6.000 años. 1.000 años por cada día de la creación. Para entrar al séptimo milenio, que es el milenio mesiánico. Para luego entrar al octavo giorno, al octavo día, que sería el reino eterno. ¿Okay? Desde Adán, desde la caída de Adán hasta la venida del Mesías, tienen que haber 6.000 años. Jesús vino en el cuarto milenio para hacer la obra redentora, ¿ok? Para ser sacrificado y hacer su obra redentora y libertadora a la manera de Moisés, portador de un nuevo pacto, así como Moisés portaba un pacto, el antiguo pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Sube a los cielos, pero luego desciende. ¿Okay? Por eso recuerda que cuando se presentó María, ya resucitado, y la Magdalena le quiso abrazar, y dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Subo a mi Padre, ¿okay? Y luego él iba a volver nuevamente. O sea, sube al monte de Sión, al verdadero monte de Sión, no al Sinaí, sino al monte de Sión, donde está el Dios eterno, y luego desciende de nuevo. Está con sus discípulos, hermanos, y luego se va nuevamente, prometiendo volver
por otra vez. De manera que si la humanidad está destinada a vivir como tal este mundo actual por 6.000 años, como dicen los sabios de Israel y también el libro de Enoch lo dice, Jesús vino en el año 4000, por lo tanto, quedarían 2000 años. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que aquí, cuando el Señor manda a Moisés, dice, santifica al pueblo y laven sus vestiduras hoy y mañana, en 2 días. Si 1000 años es un día y un día como 1000 años, eso nos está hablando de 2 milenios. Para llegar al tercer milenio, que sería el año 7000, cuando inició la redención por medio del Mesías. Por lo tanto, aquí se nos dice justo, nos da, hermanos, la clave exacta. Nos dice hoy y mañana, 2 días, y al tercer día, también nos lo dice Oseas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Justamente, hermanos, en el séptimo milenio, después de los 6000 años, se iniciará la resurrección, donde Dios nos dará vida. En el tercer día, después de que Jesús, el Mesías, hace la obra redentora. Él la hizo en el año 4000, quedan 2000 para llegar a los 6000. Se cumplen los 6000 años para pasar al año 7000, que es el milenio sabático, ¿okay? El reinado milenial del Mesías por 1000 años sobre la tierra. Y luego para pasar al reino eterno, al reino del Padre. Bueno, eso solamente quería darle así como dato anecdótico. Una anécdota, no sé si decirlo anécdota o cómo llamarlo, pero nuevamente no estoy siendo dogmático en este asunto, pero es curioso, y podríamos entenderlo de esta manera. Muy interesante. Entonces dice, hermanos, aquí yo le respondí, estos han salido de la gran persecución, dice, y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre. ¿Cómo se lava las vestiduras espirituales? En la sangre del Cordero. Es la única forma de ser limpiados, de ser justificados, de ser santificados. Amén. Por eso están ante el trono de Dios rindiéndole culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono los protege. Ya no volverán a sentir hambre ni sed ni el ardor agobiante del sol. El Cordero que está en medio del trono será su pastor, los conducirá a manantiales de agua vivas y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Gloria a Dios. Y aquí está la conclusión, hermanos, de todo. Entonces, en medio de todo lo que se va a venir y lo que aún estamos viviendo, hay una gran esperanza. Una gran esperanza para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y si tú que me escuchas todavía no has creído, no has puesto tu fe en Jesús como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, como tu Señor y como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas. La única esperanza para tu vida y para el mundo se llama Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no es que Dios retarde su promesa, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cristo Jesús, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Él tiene que ser el todo de todo en tu vida. Hermanos amados, Cristo Jesús es nuestra única esperanza. Pongamos nuestra mirada, nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios, el cual murió por cada uno de nosotros, dio su vida, derramó su sangre para limpiarnos y lavarnos. Nunca apartemos nuestra mirada del Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Y al final, en medio de tantas cosas terribles que vendrán, recibiremos la recompensa que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. Y el problema no es si morimos, porque al final todos vamos a morir de alguna manera u otra, ya sea con un virus, ya sea con una resbalada de una cáscara de plátano o por cualquier cosa. Lo importante es que, ya sea que vivamos o que muramos, estemos seguros de que somos del Señor. Esta es la garantía que nos concede para poder heredar la vida eterna y escapar de la ira del Dios
Todopoderoso. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga tu vida y bendiga a toda tu familia y bendiga al mundo entero. En el nombre de Jesús, yo me despido y los saludo a cada uno de ustedes con un fuerte abrazo, deseando que el Todopoderoso derrame su gracia y su misericordia sobre vuestras vidas, sobre vuestras familias, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén.